Romanos capítulo 6, versículo 12 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Puede tomar su asiento. Les voy a pedir, hermanos, hermanas, toda su atención, porque la mayoría de cristianos en estos días se conforma solamente con ir a un lugar que llamamos iglesia y de cantar cantos a Dios y de oír una predicación, de oír un mensaje basado en la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué mensaje es el que vamos a escuchar? ¿Qué predicación es la que vamos a escuchar? Una vez más, va a parecer que estoy en contra de las iglesias o de los pastores, pero la gran mayoría de pastores, de predicadores, predican lo que sea, lo que se les viene a la mente, porque muchos de ellos no saben buscar a Dios, no se desvelan buscando a Dios, no meditan en el Señor a ver qué quiere Dios que le demos al pueblo. Muchos predicadores se emocionan con los líderes cristianos famosos y siguen lo que aquellos están haciendo, y muchos solamente van por un camino que ni saben por dónde van, y por ahí llevan al pueblo. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa por donde usted la vea, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Donde quiera que usted abra la Sagrada Escritura, ahí encuentra usted algo especial. Hemos leído un versículo de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice algo maravilloso. Y esto tiene que ver con la vida cristiana. Esto tiene que ver con el fundamento de los cristianos. Déjeme decirle, en estos días he estado tomando tiempo para hacer estudios en vivo en la televisión, y les he estado hablando a los hermanos de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que existe el hombre nuevo y el hombre viejo. La Biblia dice que existe el hombre exterior y el hombre interior. La Biblia dice que existe el bien y el mal. Entonces, muchos hermanos no saben que cuando ellos no habían creído en Cristo, todos nosotros, los que no habíamos creído en Cristo, estábamos gobernados por una fuerza nada más, por una potestad nada más, y era la potestad de Satanás, era el poder del pecado. Satanás nos movía como él quería. Cuando usted tenga tiempo, lea por ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2, y habla de cómo Satanás llevaba a la humanidad en una corriente que nadie podía detener. Por eso los que estamos ahora sirviendo al Señor debemos conocer estas verdades, porque si no conocemos estas verdades, carecemos de regocijo espiritual, carecemos de fortaleza para mantenernos en el camino. No tenemos esa fortaleza espiritual en nosotros. ¿Usted leyó juntamente conmigo Romanos 6:12? Fíjese lo que dice, y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia,
les está hablando a los hermanos y les está diciendo, como un padre espiritual, como un hermano mayor, como un responsable de sus almas, les está diciendo: no reine el pecado más en tu cuerpo mortal. En otras palabras, dice: tú antes estabas gobernado por el pecado. Desde que nuestros primeros padres pecaron, de ahí en adelante ya nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, y Satanás tenía esa conexión ahí y nos movía. Solamente había un poder en nosotros, y era el poder del mal. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios destruyó a el mundo del tiempo de Noé? Cuando Dios destruyó a la gente del tiempo del diluvio, la Biblia dice es que los hombres ya solamente estaban dejándose llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Ya no oían la voz de Dios. ¿Qué dice en Juan 8:32? Oiga esto. Cristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad romperá las cadenas. Conoceréis la verdad, y la verdad los sacará de ese calabozo espiritual donde se encuentran. Conocerán la verdad, y la verdad los sacará de esa prisión espiritual. Y por allá en Juan 14:6, ¿verdad? El Señor dijo algo muy especial. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Ponga mucha atención. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué cree usted que yo amo tanto a Cristo? ¿Por qué usted debe amar tanto a Cristo? Porque veníamos siendo arrastrados por el pecado y por la maldad. Unos ladrones, otros mujeriegos, otros homosexuales, otros drogadictos, otros estafadores, de todo. Ahí veníamos en esa corriente y nadie nos podía detener. Pero dijo Cristo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él mismo dijo en Juan 14:6: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En otras palabras, el día que conozcas a Cristo, eres libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de la maldad, libre de ser esclavo para hacer el mal. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso es que nosotros debemos de regocijarnos por la obra de Cristo en nosotros. Pero ahora sí me va a entender mejor, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a los hermanos en Roma, a los cristianos en Roma, les dice, fíjese bien: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese bien, es una lástima descubrir en la iglesia a tantos hermanos con rencores, con celos, con pleitos, con enemistades, hermanos que no se llevan con los demás hermanos. Fíjese bien, yo tengo ya casi 40 años hablándole a los hermanos y haciéndoles ver que ahora son hijos de Dios, que ya no dependen del pecado porque Cristo los hizo libres, que ya no tienen por qué seguir viviendo de la misma manera que antes. Tengo 40 años, ya casi en estos días los cumplo, predicándoles eso.
si nosotros pusiéramos atención y le diéramos lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros hiciéramos la decisión, porque Dios espera que nosotros hagamos la decisión. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de todas las cosas. Entonces ahí entra ya la sabiduría de Dios en nosotros por Cristo Jesús. Por allá en 1 Corintios 1:30 dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros ya no vamos a dejar que la antigua naturaleza o el Rafael antiguo actúe. Aquí vamos a descubrir varias cosas. No quiero meterme por otro tema, nada más quiero que entienda usted esto. En el momento que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:12, que es la primera escritura que leímos, dice: no le permitas al pecado que reine en tu cuerpo mortal. En otras palabras, el pecado ya no es tu rey. Ya no le permitas. Ya perdió su autoridad. ¿Por qué perdió su autoridad? Porque Cristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuántos han conocido la verdad? Y Cristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahí mismo donde leímos, muy cerca de donde leímos en Juan 8:32, en el verso 36, en Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no tienes por qué obedecer al pecado. Hermanos, para obedecer al pecado cualquiera, fíjese bien lo que le digo, cualquier pedazo de cristiano obedece al pecado. Pero para obedecer a Dios, solamente los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres que se entregan a Cristo. Porque aquí, dele un aplauso al Señor si lo quiere hacer. Gloria a Dios. Aquí se requiere de decisión. Se requiere de decisión. En 2 o 3 palabras le cuento un testimonio de los más tremendos que me sucedieron a mí. Recién convertido en la ciudad de Ontario, tomé un trabajo de mayordomo en un lugar donde se hacían trabajos de imitación de mármol. Eso donde usted se lava las manos en su casa, eso que está donde se baña, todo eso que parece de mármol, yo sé hacer todo eso. Y me dieron un trabajo de mayordomo ahí. Pero siempre hay muchas envidias. Y 2 o 3 envidiosos por ahí me hicieron algo para que el trabajo saliera mal. Y hermanos, viene el patrón otro día por la mañana y todo el trabajo que había hecho yo el día anterior, el que me ayudó a hacerlo, que me pusieron a que me ayudara, hizo algo que yo supe que era al ver las piezas, y todo el trabajo salió mal. Llegó el patrón y en cuanto me vio a una distancia como de 4 o 5 metros, me recordó a mi mamá. Usted ya sabe a qué me refiero, pero con todo el coraje que usted pueda darse cuenta. A mí nadie me levantaba la voz. Y no es que fuera valiente, no importa que me dieran una arrastrada, pero a mí no me levantaban la voz. Y esa vez, hermanos, ese hombre me dijo lo que él quiso y me dijo: no me oíste, y se acercó más. Y yo no respondía: no me oíste, se acercó más. Por un lado, la antigua naturaleza, el Rafael antiguo, me decía: salta sobre él, y de 2 o 3 lo dejas ahí tirado en el piso, salta sobre él.
Pero por otro lado, había una voz suave, dulce, como de un padre muy sabio, y me decía: hijo, acuérdate que tú ya no eres del mundo. Yo te rescaté del mundo. Ahora eres libre. Ahora eres libre. Ahora ya no tienes por qué obedecer al pecado. ¿Y sabes qué hice? Los 15 o 20 minutos que este hombre me insultó lo que quiso, me mordí los labios y no hablé una sola palabra. Lo único que le dije al final: Señor, si usted considera que me debe algo por mi trabajo, me lo da, y si no, así quedamos bien. Pero quiero que sepa que el que me puso para ayudarme no dejó vibrar suficiente las piezas, porque cuando se le pone esa masa o ese mármol, es como harina mezclada con una resina y un secante ahí, y se pone a vibrar para que no quede hoyos. Le dije: este hombre no dejó vibrar las mesas y por eso salieron así. Y lo traje y le dije: dile a este hombre lo que hiciste. Y le confesó. Después el patrón me dijo: ¿sabe qué? Mire, perdóneme, mire, le voy a aumentar el sueldo. Le dije: no, señor, yo me voy de aquí. Pero no le contesté nada de lo que me dijo. Salí de ahí recién convertidito. Salí de ahí, me metí al carro, le subí los vidrios y empecé a gritar todo lo que yo podía. Llegué a mi casa, tardé como una media hora o más para llegar a mi casa. Llegué a mi casa pegando de gritos, y mi mujer me decía: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Y sabes qué le decía? Tuve una victoria. Tuve una victoria. Pero lloraba, hermanos. Las lágrimas corrían y gritaba, llorando a la vez. Pero lloraba de agradecimiento a Dios, porque el Rafael antiguo no salió. Y el Espíritu Santo se glorificó a través de mí. Eso es lo que Dios quiere. Y el apóstol Pablo dice: no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí no está hablando nada más de un cuerpo sin sentimientos. No, está hablando del cuerpo y del alma pecadora. Ahí usted tiene al Espíritu Santo. Ahí tiene usted su espíritu, el soplo de Dios que Dios le dio. Ahí es donde hizo morada el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de su espíritu, está buscando tomar control en el alma también, y que se refleje a través del cuerpo. ¿Cuántas veces nos hacen algo e inmediatamente nos va cambiando el rostro y nos vamos transformando, así como esas películas de terror, ¿verdad? Nos vamos transformando. ¿Por qué? Porque le permitimos a Satanás que gobierne nuestra alma, que no puede cambiar, y por ahí dejamos que trabaje Satanás. Y en lugar de crecer espiritualmente, estamos enterrados, estamos enanos espiritualmente. No somos agradables a los ojos de Dios. Satanás nos está aplaudiendo ahí cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermana? Ahí dice el apóstol Pablo a los cristianos. A todo esto, ¿cuántos cristianos hay aquí? Una vez más, ¿cuántos cristianos hay aquí? Oiga esto. Dice: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, en ese cuerpo. Pero habla más: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y la concupiscencia es el deseo desordenado. A todos los cristianos, Dios nos ha dado
el sentir de tener una mujer como compañera. Dios ha creado la vida sexual para la reproducción, para que se multipliquen. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva: multiplicaos, creced y multiplicaos, llenad la tierra. ¿De qué otra manera le van a llenar? Dios creó la vida sexual, pero la vida sexual tiene que estar en el orden de Dios. De manera que cuando ya anda un mal pensamiento por ahí en nosotros y le estamos dando lugar, y andamos por ahí que se nos ponen calientes las orejas, ¿verdad? Y de pronto nos sentimos así que nos palpita el corazón porque no sabemos si hacer aquello o no hacerlo, cuando ya sabemos que no lo tenemos que hacer. ¿Para qué nos estamos engañando? El apóstol Pablo dice, ¿se acuerda? Romanos 6:12: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, porque allá adentro tienes un área que es el alma, donde está el asiento de las emociones y de los sentimientos, y ahí Satanás puede trabajar contigo. Mejor permite que el Espíritu Santo que ha venido a tu espíritu comience a tomar control de esa alma tremenda y que la controle, y al final se haga la voluntad de Dios. Esa es la meta, la victoria sobre la carne, para que así el Espíritu del Señor nos vaya guiando a cada día. Le voy a leer algo para que usted se dé una idea. Piense en esto. No nada más diga amén. Si usted entiende lo que le estoy diciendo, ponga esto en práctica. Ponga esto en práctica. Yo le digo una cosa. Yo he estado en reuniones de pastores antes que yo trabajara en la obra del Señor. Estuve solamente 6 meses en una iglesia, y en esa iglesia me hicieron secretario de la iglesia y me hicieron director de los varones en la iglesia, y tenía reuniones en un lado por los varones y tenía reuniones en otro lado por la iglesia. Y yo estuve en reuniones donde los pastores y los ministros se peleaban peor que los mundanos. Tenían una reunión y salían, hermanos, pero como enemigos. Usted los veía, qué mundanos ni qué nada, eran remundanos, horrible. Y yo he estado, hermanos, en reuniones con pastores, 30, 40, 50 o 60 pastores, y ninguno se sale del orden. ¿Por qué? Porque primeramente yo me someto al Señor y trato de que cada uno se vaya por donde se debe de ir. Y no hay cosa más gloriosa que hacer reuniones donde el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bueno, fíjese bien. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no le permitas al pecado que reine sobre ti. ¿Por qué? Porque ya no es rey. Ahora hay nuevo rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo Jesús en su sacrificio condenó al pecado, le hizo juicio al pecado, destronó al pecado. Entonces, desde el momento que creemos en Cristo, ya no hay más rey que Cristo. Ya no hay más autoridad que la autoridad del Espíritu Santo. Ya no hay más Dios que el que creó los cielos y la tierra en nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Te digo, un versículo nos puede decir muchas cosas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Te está diciendo, ya eres libre. ¿Por qué te vas a meter otra vez a que te pongan las cadenas? Cristo las rompió. Creíste en Cristo y fuiste libre. En el momento que tú te sometas al pecado, vas a ignorar la obra de Cristo. Ya fuiste libre, vive como libre, sirve a Dios libremente.
No tienes que andar preocupándote que te ve el pastor, que te ven los hermanos. No, hermanitos, yo no tengo que cuidarme de ustedes, yo no tengo que cuidarme de mi mujer. Yo vivo delante del Dios que me redimió. No hay necesidad de nada más. Gloria a Dios. Acuérdese, esta es la recomendación del apóstol Pablo. Gracias a Dios por hombres de Dios. Y no le estoy hablando del hermano Rodríguez. Hoy estamos hablando del apóstol Pablo. Gracias a Dios por hombres como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, hermanos, que Dios usó de una manera tan tremenda que hasta en una ocasión le llamó la atención al apóstol Pedro. Un hombre que se consagró a Dios. Y ese hombre nos habla todavía 2000 años después, nos habla y nos dice a través de la Escritura: no le permitas al pecado que reine sobre ti. Fíjese bien. ¿Me está entendiendo? Usted de pronto ve a un rey, ese rey tiene su autoridad, nadie se la puede quitar. Ese rey tiene su corona, ese rey tiene su vestimenta de lujo, ese rey tiene su palacio. Pero de pronto viene Cristo y vence a ese rey y lo humilla a ese rey y lo desecha del reino. Y dice el apóstol Pablo: no andes buscando al rey destituido, busca al que se puso en lugar de aquel. No vuelvas a buscar a aquel que te hacía hacer cosas malas y te hacía sufrir. Busca al que te ama ahora y al que quiere el bien para ti. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no sea rey, para rey Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oye bien, eso quiere decir que tienes una tarea para hacer. Si tú no haces una decisión y no le das el lugar a Cristo que merece en tu vida, vas a vivir en la misma desgracia que vivías. Hermanos, ustedes no se imaginan de qué manera Satanás trabaja. Hay un montón de predicadores legalistas que de todo se asustan, de todo se asustan, todo les parece mal. Viene Navidad y pelean contra la Navidad y contra la gente y hacen un escándalo, ¿verdad? Viene otra fecha y ahí están peleando. Hacen un servicio y vienen hermanos y nada más ven que no son de la iglesia y a tirarles indirectas ahí. Están amargados, esa gente está amargada. Satanás está trabajando con ellos. No tienen amor, no tienen compasión, no buscan ver a ver para qué trajo Dios a esas personas a la iglesia. Tenemos alegría, regocijo, porque Cristo mora en nosotros, somos felices. ¿Por qué vivir amargados? Yo les digo a los hermanos, ¿verdad? Hay una hermanita preciosa por ahí, me mandó saludos estos días porque alguien la vio por ahí. Esa hermanita era una de las tantas jóvenes que teníamos aquí a unas cuadras, allá por los 90s. Una hermanita jovencita con un cuerpo bien esbelto, bien hermoso. Y una hermana o una mujer con un cuerpo esbelto, hermoso, pues cualquier cosa que se ponga se va a ver llamativa, porque el cuerpo que tiene pues es un cuerpo muy hermoso, ¿verdad? Por donde quiera, si se pone una bata, pues esa bata hace resaltar su cuerpo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esa hermanita pasaba al frente y abría su corazón al Señor y la llenaba de bendición y se pasaba danzándole al Señor y regocijándose en el Señor. Y de pronto llegaban hermanos: hermano, por favor, dígale a esa hermana carnal que no ande moviéndose así, se está moviendo en la carne. Y yo les decía: ¿por qué? Pues está enseñando todas sus curvas. Pues hermano, tiene curvas.
¿verdad? Si quiere le mandamos hacer una caja de cartón y la ponemos cuadrada, ¿verdad? Pero hermano, mire, es que no me puedo concentrar. Pues ¿a qué viene entonces a la iglesia? ¿Verdad? Hay que venir a buscar del Señor, no a ver qué vemos aquí, no a ver qué oímos acá, no a ver a quién criticamos. No reine el pecado sobre ti, que el Espíritu Santo te mueva. Oye bien, desde que creemos en Cristo, es una lucha espiritual, a muerte espiritual. Fíjate bien, a muerte. Es una lucha. Te voy a leer una escritura nada más y luego te voy a pasar a otra para que hagamos una comparación. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Ponte a pensar aquí, hermano. Hay algo muy especial aquí. Esto es para los cristianos, aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Mire, ponga mucha atención. Esto es para usted y es para mí. Mire, en mi Biblia hay unas palabras en letra negra antes de empezar a leer el verso 16. En mi Biblia dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Fíjese bien, por un lado, la carne, la antigua naturaleza, la mujer antigua que era tremenda, que por ahí le hacían algo y arrastraba a 2 o 3 mujeres del barrio, y cuidado, que tenía una boca, hermano, que hay Dios. Yo era un mal hablado, el más mal hablado del mundo. Usted no tiene idea de quién era Rafael Rodríguez. ¿Ve? Y hermano, mire lo que dice ahí. Las obras de la carne, obras, acciones, trabajo, las obras de la carne, las obras de la persona de antes y los frutos del Espíritu. Ya con esto que nosotros vemos ahí, ya está el mensaje. Dice, o quieres que el hombre que eras antes siga actuando, es asunto tuyo. Si quieres ser como eras antes, es asunto tuyo. Tú mismo vas a permitirle que siga actuando o tú mismo le vas a privar. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. O quieres seguir actuando como actuabas antes, o quieres que el Espíritu Santo obre a través de ti y haya cosas buenas, cosas agradables a Dios. Dice así, hablando a la iglesia, hablando a los cristianos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, anda en el Espíritu. Andar es sinónimo de movimiento. Andar es sinónimo de caminar. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Tu carne, el hombre que eras antes, la mujer que eras antes, quiere acción. Pero ahora tú ya tienes libertad de decirle, no, no es por ahí. Hermanos, ¿quién no ha sabido de una mujer que por allá en mi pueblo decían, mira, esa se mete con Pedro, Juan y Francisco? Había quienes decían, mira, esa se metió con todo el pelotón de soldados. Ya con eso decían, no dejó uno para compadre, decían. Y la mujer no podía decir que no. Y usted no podía condenarla, porque esa era la vida que Satanás y que el pecado la hacían vivir. Pero un día Cristo la hizo libre y su vida cambió. Miren, hermanos,
Yo tuve una gordita preciosa aquí en el centro de Los Ángeles. Algunos de ustedes se acuerdan de la hermana Ana Rojas. Esa hermanita en el año 90 llegó a nuestra iglesia en el monte. Y llegó porque andaba por las calles en la prostitución y drogada, pero de una manera tan terrible que cuando llegó a la iglesia y el Señor la hizo libre, todavía tenía unos ataques tremendos y salía corriendo y salía gritando y se perdía por las calles. Pero el Señor la hizo libre y mi gordita se entregó al Señor. Y después, hermanos, esa gordita valía por 3 ministros. Estaba pendiente de todo. Y una mujer que había vivido en las calles me decía: hermano, aquí estoy a la entrada y si le veo a alguno que no es de buena sangre, verá que se lo controlo aquí. Era tremenda. Y hermanos, una mujer que se entregó al Señor y al rato caminaba aquí por el centro de Los Ángeles y se levantaba a todos los drogadictos y a todos los borrachos y venía y decía: vente, mijito, vente. Y llenaba una banca así de puros borrachitos y drogadictos. Olían mal los pobrecitos, pero ella los traía y los trataba con una ternura. Una mujer, hermanos, que cada vez que yo hablaba con ella lloraba y decía: hermano, usted no se imagina qué agradecida estoy con el Señor. Y la última vez que la vi, hace unos 2 o 3 años, me la llevé allá a Michoacán. Mi esposa iba con nosotros, no crea que iba yo solo, pero supe de ella y le digo: hija, quiero tenerla conmigo allá en Michoacán. Sí, hermano, porque quiero hacerle comida. Véngase, pues allá la tuve. Y hermanos, nos gozábamos grandemente platicando de lo que Dios había hecho. Y aquella hermana, hermanos, me dijo en una ocasión: mire, hermano, yo he estado hasta sin comida, he dormido por semanas y por meses en un carro viejo. No carro de ella, un carro por ahí, un cascarón nada más de carro. Dice: ahí he dormido. Y me dice: hermano, y no falta quien por ahí me podría dar unos 50 pesos por acostarme con él. Pues esa vida yo la vivía. Y dice: sin embargo, hermano, me dice: sin embargo, hermano, viera qué rico se siente sentir el frío de la noche, porque no tiene uno con qué cubrirse, pero serle fiel al Señor. Mire, hermano, usted no se imagina qué bonito se siente cuando uno no tiene comida, pero ya no puede vender su cuerpo porque el cuerpo le pertenece al Señor. Qué precioso es cuando una persona se entrega al Señor. Bueno, dice así, ya le voy a leer toda esta escritura porque no, si no, no vamos a terminar. Y no se me canse, porque al cabo para ver la televisión no nos cansamos, o para estar perdiendo el tiempo ahí no nos cansamos. Vamos a darle a Dios algo de especial. Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿sabe qué me dijo el doctor en días pasados que estuve internado? Me dijo: mira, te vas, te voy a ver el 17 de febrero, pero de aquí al 17 de febrero no te quiero ver que vayas a la iglesia, menos que estés hablando. Tienes que irte a reposar tranquilito, porque el 17 de febrero te quiero ver sano. Apenas me siento un poquito bien, ya estoy acá con ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que hace. Mire lo que dice, hablando de lo que puede hacer Satanás a través de la antigua mujer o del hombre antiguo, y lo que el Espíritu Santo puede hacer. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O puedes hacer una cosa, dejarte que te mueva el Espíritu, o puedes alimentar a la carne con lo que quiera. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremendo. Y nada más dése una idea, ahí en el verso 19, y manifiestas, o son claras, se dejan ver, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, ¿verdad? Dice, si quieres adulterar, lo más fácil. ¿Quieres fornicar? Lo más fácil. Pues si éramos maestros en eso. Lo más difícil es no ceder a eso. Es mantenerse uno para Dios. ¿Ve? Y dice así, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, esas miradas ahí medias tremendas que uno sabe que por ahí le están mandando mensajes. Y luego dice enseguida, enemistades. Fíjese bien, enemistades, estar enemistados los pastores contra otros pastores, estar enemistados los hermanos contra otros hermanos, son obras de la carne. Está obrando Satanás a través de esa alma con sus sentimientos y emociones, lo que uno quiera hacer, como uno quiera hacer las cosas. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios o asesinatos, borracheras y orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Que el Señor no nos sorprenda enemistados entre los hermanos, porque dice, te sorprende la venida del Señor o te mueres enemistado, y puede ser que no se te abra la puerta. Si andas con chismes, si andas con celos, puede no abrírsete la puerta. Ten mucho cuidado. Ahora les voy a leer solamente una escritura y ahí nos vamos a dar cuenta de algo muy especial. Recuerde esto, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, desde ese momento tenemos que librar una batalla. Y esa batalla es, como dijo el apóstol Pedro, como dijo el apóstol Pablo, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. No sea rey el pecado en ti. Ya no tienes rey para que te haga hacer lo que no agrada a Dios. Ahora Cristo es tu rey. Deja que Cristo se mueva en ti y que Cristo haga lo que a Dios le agrada. Ven conmigo y te voy a leer solamente esta escritura y ya te voy a dejar ir a descansar. Nada más quiero que entiendas esto. El libro de Números, allá al principio de la Biblia, el libro de Números, en el capítulo 33, gloria a Dios, Números capítulo 33, y vamos a leer solamente unos 2 versículos. Versículo 55 y 56. Números capítulo 33, versículos 55 y 56. ¿Ya lo tenemos? A ver, los voy a esperar porque algunos todavía no lo tienen. Ponga mucha atención en esto. Esto tiene que ver con lo que estamos leyendo. Nos ha estado diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: ya no permitas que el pecado reine sobre ti. Ya desconócelo. Ya no le hagas caso. Ya lucha contra el pecado si es posible. Manténlo alejado, porque si lo dejas acercar, va a terminar con tu vida espiritual. Mire lo que dice aquí. Esta escritura es de cuando Dios
lleva al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y les dice Dios cuando los introduce a la tierra prometida, verso 55, Números 33, 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Fíjese bien, además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Qué le parece? Acuérdese de lo que le dije al principio. Teníamos un rey que era Satanás, teníamos un rey que era el pecado. Creímos en Cristo y Cristo murió, y por su muerte nos liberó de la autoridad del pecado y de la autoridad de Satanás. Y ahora el apóstol Pablo nos dice: ya no permitas que Satanás reine sobre ti, no permitas que el pecado reine sobre ti. ¿Por qué? Porque si permitimos que el pecado nuevamente tome lugar en nosotros, vamos a terminar vencidos. Y el mismo Dios que sabe que nosotros ahora ya tenemos la mente de Cristo, porque cuando uno es libre puede ver muchas cosas y puede darse cuenta de muchas cosas. No somos ignorantes. Hay muchos ignorantes que se meten en los vicios y después dicen: ¿por qué me dejaste, Dios? Mentirosos, hipócritas, ¿verdad? No, todos tenemos una tentación por la carne que traemos ahí. El antiguo hombre, la antigua mujer, ahí está. Y viene la tentación de pronto para actuar como antes. Pero nosotros debemos de tener esa batalla. Y cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, le dijo el Señor al pueblo: me echas a todos los enemigos fuera, no permitas que se quede nadie contigo, porque yo te hice entrar a la tierra de Canaán y quiero que esté limpio de todos los que no hacían mi voluntad. No los quiero aquí fuera, todo lo que no hacía mi voluntad fuera. Y dice: y si no los echas, ellos mismos van a hacer espinas sobre ti, te van a hacer sufrir ellos mismos. Y si no los echas, yo voy a ir contra ti. Piensa en esto. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos entretenernos con las cosas de Dios. No debemos nosotros arriesgarnos en nada donde nosotros sintamos que podemos comprometer nuestra integridad espiritual. No debemos entretenernos para nada. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mire, se lo voy a leer una vez más. Ponga mucha atención. Se lo voy a leer una vez más. Es más, se lo voy a leer en otra Biblia, a ver si le entendemos mejor. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Y en el verso 56 dice: y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Aquí o destruimos o nos destruyen. ¿Me está entendiendo? Cuando usted quiera, lee Colosenses 3:5. Y en Colosenses 3:5 dice: haz morir lo terrenal en ti. Fíjate bien, haz morir lo terrenal en ti. Haz morir lo que
está en ti y que no agrada a Dios. El hombre viejo, ya te desconectaron de él. Ahora estás conectado con el Espíritu Santo. Aliméntate del Espíritu Santo. Permítele al Espíritu Santo que obre en ti, y el hombre viejo se va a ir muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no está siendo alimentado. El hombre viejo se va a ir acabando poco a poco hasta que completamente ya sea inofensivo para ti. Pero aquí estamos siempre para hacer una cosa u otra. Así es que no se nos olvide, hermanos, hay una lucha desde el día que creímos para que el Espíritu Santo sea el vencedor en nuestra vida y que el pecado sea el perdedor desde que creemos hasta que venga Cristo por nosotros, o hasta que muramos, que podamos decir: ya veo más lejos al pecado. El apóstol Pablo decía: el mundo ya lo veo más lejos, ya nos estamos perdiendo de vista más y más, porque como estoy tan ocupado en las cosas del Espíritu, pues ni tengo tiempo para lo demás. ¿Estamos entendiendo, hermano? Póngase de pie. Ojalá que me haya entendido. Acuérdese lo que dijo Pablo: no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ese rey, hace 2000 años, que se le quitó el reinado, ahora tenemos un nuevo rey. Vivimos en el reinado espiritual de Cristo.